Hubo un tiempo en mi vida donde creí que el amor significaba ceder. Ceder en mis decisiones, ceder en mis opiniones, ceder en quien yo era. Y lo hacía con una sonrisa, porque pensaba que eso era amar. Pensaba que eso era compromiso. Pensaba que eso me hacía buena persona. Pero había algo que no veía. No veía que mientras yo cedía, la otra persona avanzaba. Mientras yo me hacía pequeño, ellos se hacían más grandes. Mientras yo perdía mi voz, ellos ganaban todo el poder. Y lo llamaban amor. Pero no era amor, era control. No empezó de manera obvia. Nunca empieza así. Empezó con pequeñas cosas, con comentarios que parecían preocupación. ¿Vas a salir con esa ropa? ¿De verdad vas a ver a ese amigo? ¿No crees que deberías consultar conmigo primero? Y yo justificaba cada comentario. Me decía que era porque me amaban, porque se preocupaban, porque querían lo mejor para mí. No veía que eran pruebas, pequeñas pruebas para ver cuánto control podían tomar. Y con cada justificación mía, tomaban un poco más. Empecé a notar algo extraño. Empecé a notar que mis decisiones ya no eran solo mías. Tenía que pensar en cómo reaccionaría la otra persona. Tenía que anticipar su respuesta. Tenía que medir cada palabra, cada acción, cada pensamiento. Y vivía en un estado constante de alerta, porque sabía que si hacía algo incorrecto, vendría la reacción. Y esa reacción podía ser silencio, podía ser explosión, podía ser culpa, pero siempre venía. Y yo había aprendido a evitarla a toda costa. Y empecé a perder partes de mí. Dejé de ver a amigos que a ellos no les gustaban. Dejé de hacer cosas que a ellos no les parecían bien. Dejé de expresar opiniones que pudieran causar conflicto. Me fui haciendo más pequeño, más silencioso, más invisible. Y pensaba que eso era madurez. Pensaba que eso era amor. Pensaba que sacrificar quien eres por mantener la paz era lo correcto. No entendía que estaba desapareciendo, que me estaba borrando a mí mismo para que ellos pudieran brillar. Había señales por todos lados, señales que yo ignoraba porque no quería verlas. La forma en que revisaban mi teléfono, la forma en que cuestionaban cada conversación que tenía, la forma en que necesitaban saber dónde estaba todo el tiempo, y cuando yo expresaba incomodidad me hacían sentir que yo era el problema, que yo era desconfiado, que yo no entendía que era solo porque me amaban. Y yo les creía, porque había aprendido a dudar de mí mismo más de lo que dudaba de ellos. Y lo más confuso era que había momentos buenos, momentos donde todo parecía perfecto, momentos donde me trataban bien, momentos donde sentía que finalmente había paz. Y esos momentos me daban esperanza. Me hacían creer que si yo solo me esforzaba más, si solo era mejor, si solo hacía todo correctamente, podríamos tener esos momentos todo el tiempo. No veía que esos momentos eran parte del juego. Eran la zanahoria que me mantenía caminando. Eran la recompensa intermitente que me mantenía adicto a buscar su aprobación. Empecé a sentirme ansioso todo el tiempo, una ansiedad que no podía explicar, una tensión constante en mi cuerpo, una preocupación perpetua en mi mente, porque nunca sabía qué versión de ellos iba a aparecer, la versión amorosa o la versión crítica, la versión comprensiva o la versión explosiva. Y vivir en esa incertidumbre me estaba matando lentamente. Me estaba robando mi paz, mi alegría, mi esencia, y había perdido mi capacidad de confiar en mí mismo. Cada vez que tenía un pensamiento o sentimiento, inmediatamente lo cuestionaba. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy siendo muy sensible? ¿Estoy viendo cosas que no existen? Porque ellos me habían convencido de que mi percepción estaba equivocada, que yo malinterpretaba, que yo era el que tenía problemas. Y esa constante invalidación de mi realidad me había hecho dudar de todo, incluyendo de mí mismo. Un día estaba sentado en silencio y me hice una pregunta simple pero devastadora. Me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que tomé una decisión sin pensar en su reacción? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque yo quería? ¿Cuándo fue la última vez que fui yo mismo sin filtro? Y no tenía respuestas, porque hacía tanto tiempo que había dejado de ser yo que había olvidado quién era yo sin su influencia, sin su control, sin su voz en mi cabeza dictando cada movimiento. Y empecé a ver algo que me aterrorizó. Empecé a ver que esto no era amor. Amor no te hace más pequeño. Amor no te quita tu voz. Amor no te controla. Amor te da libertad, te da espacio, te permite ser quien eres. Y lo que yo tenía no era eso. Lo que yo tenía era algo que se disfrazaba de amor, pero que en realidad era otra cosa. Era posesión,
Era manipulación, era control, y había estado tan confundido que había llamado a eso amor durante todo este tiempo. Y entonces llegó el momento donde algo dentro de mí se quebró. Estábamos en otra discusión, otra situación donde yo había hecho algo mal, y ellos estaban explicándome con esa calma controlada que daba más miedo que gritos exactamente por qué yo estaba equivocado, por qué mi percepción era incorrecta, por qué mi reacción era exagerada. Y estaba ahí, como siempre, listo para disculparme, listo para ajustarme, listo para ceder. Y entonces algo pasó. Algo dentro de mí dijo, no. No fue un no dramático, fue un no profundo, un no que venía de un lugar que había estado silenciado durante demasiado tiempo, y en ese momento vi todo con claridad. Vi que había pasado años justificando comportamientos que nunca debí justificar. Vi que había normalizado control llamándolo cuidado. Vi que había aceptado manipulación llamándola amor. Y esa claridad era dolorosa, era devastadora, pero también era liberadora. Me senté después de esa conversación y lloré. No lloré por la situación específica. Lloré por haberme perdido. Lloré por haber permitido que alguien me convenciera de que mi realidad no era válida. Lloré por haber sacrificado mi voz en el altar de mantener una relación que me estaba destruyendo. Y en ese llanto había algo más que tristeza. Había rabia. Una rabia justa. Una rabia hacia el control que había experimentado, pero también rabia conmigo mismo por haberlo permitido durante tanto tiempo. Y entendí algo fundamental. Entendí que el control no siempre es obvio, no siempre es gritos o violencia física. A veces es sutil. Es la forma en que alguien te hace dudar de ti mismo. Es la forma en que alguien te hace sentir culpable por tener necesidades. Es la forma en que alguien te convence de que su versión de la realidad es la única correcta. Es la forma en que alguien lentamente te aísla de todo lo que no son ellos. Y todo eso lo envuelven en palabras de amor, en promesas de cuidado, en gestos que parecen protección pero que en realidad son jaulas. Tomé una decisión en ese momento, una decisión que cambiaría todo. Decidí que iba a empezar a confiar en mí mismo de nuevo, que iba a empezar a validar mi propia percepción, que iba a empezar a reconocer el control por lo que era, sin importar cómo se disfrazara. Y esa decisión requería algo radical. Requería que estuviera dispuesto a perder esta relación. Requería que valorara mi libertad más que la ilusión de amor. Requería que eligiera mi paz sobre la comodidad de lo familiar. Y empecé a ver patrones. Empecé a ver que el control tenía ciclos. Había un periodo de tensión donde yo caminaba sobre cáscaras de huevo. Luego venía el incidente donde yo fallaba de alguna manera. Después venía la reacción, ya fuera explosión o silencio frío. Y finalmente venía la reconciliación, donde ellos eran amorosos de nuevo y me hacían creer que todo estaba bien. Y el ciclo comenzaba otra vez. Y yo había estado viviendo en ese ciclo sin verlo, creyendo cada vez que esta vez sería diferente, que el periodo bueno duraría, pero nunca duraba, porque no era diseñado para durar. Era diseñado para mantenerme enganchado. También empecé a entender por qué había sido vulnerable a esto. Y vi que venía de cosas en mí. Venía de baja autoestima que me hacía creer que merecía este trato. Venía de miedo al abandono que me hacía aceptar cualquier cosa. Venía de patrones aprendidos en mi infancia donde amor y control estaban mezclados. Y entender eso no justificaba lo que me habían hecho. Pero me daba información. Me daba las áreas donde necesitaba sanar para nunca más ser vulnerable a este tipo de relación. En ese momento de claridad dolorosa hice algo que nunca había hecho. Hablé mi verdad, sin filtro, sin suavizar, sin preocuparme por su reacción. Dije, esto no es amor. Esto es control, y yo no voy a seguir así. Y la reacción fue predecible. Negación. Inversión. Hacerme sentir que yo era el problema. Pero esta vez fue diferente. Esta vez yo no cedí. Esta vez me mantuve firme en mi verdad. Y en ese mantenimiento había poder. Había libertad. Había el inicio de recuperarme a mí mismo. Y tomé la decisión más difícil. Decidí que necesitaba distancia. No porque odiara a la persona, sino porque me amaba a mí mismo lo suficiente como para no seguir en algo que me destruía. Y esa decisión vino con miedo. Miedo de estar solo. Miedo de haber cometido un error. Miedo de perder lo que pensaba que era amor. Pero había algo más fuerte que el miedo. Había determinación. Determinación de no vivir un día más bajo control. Determinación de recuperar mi voz.
determinación de volver a ser quien yo era antes de que esta relación me convenciera de ser alguien más. La transformación comenzó con algo simple pero revolucionario. Empecé a escucharme de nuevo. Durante tanto tiempo había silenciado mi voz interna. Había ignorado mis instintos. Había desconfiado de mis percepciones. Pero ahora empecé a prestar atención. Y lo primero que escuché fue dolor. Mi voz interna estaba gritando todo lo que había estado callando. Estaba nombrando el control que había experimentado. Estaba validando todas las veces que sentí que algo estaba mal. Y escuchar eso era doloroso pero también liberador. Empecé a estudiar qué era realmente el control. Y aprendí que el control en relaciones tiene características específicas. Los controladores te aíslan de tus redes de apoyo. Te hacen dudar de tu propia percepción. Usan culpa como herramienta para manipularte. Castigan tu independencia. Premian tu obediencia. Y presentan todo esto como amor, como cuidado, como lo mejor para ti. Y vi que todas estas características habían estado presentes en mi relación. Yo solo había estado demasiado cerca para verlas claramente. También aprendí algo crucial. Aprendí que amor y control son opuestos. Amor te da libertad para ser quien eres. Control te moldea en quien quieren que seas. Amor respeta tus límites. Control los viola constantemente. Amor te empodera. Control te debilita. Y una vez que entiendes esta distinción, no puedes no verla. No puedes confundir control con amor nunca más. Porque sabes la diferencia en tu cuerpo, en tu paz, en tu sentido de libertad. Empecé el trabajo de reconstruirme. Y lo primero fue recuperar mi capacidad de confiar en mí mismo. Porque años de que me dijeran que mi percepción estaba equivocada me habían hecho dudar de todo. Así que empecé pequeño. Empecé a notar mis instintos y honrarlos. Si algo se sentía mal, en lugar de cuestionarlo, lo validaba. Si tenía un límite, en lugar de negociarlo, lo mantenía. Y cada vez que hacía esto, reconstruía un poco más la confianza en mí mismo. También trabajé en mi autoestima, porque me di cuenta de que había aceptado control porque no creía que merecía mejor. Había creído que amor con control era mejor que no amor en absoluto. Así que empecé a cambiar esa narrativa. Empecé a tratarme con el respeto que había permitido que otros violaran. Empecé a hablarme con la compasión que había negado a mí mismo. Empecé a actuar como alguien que se valora. Y gradualmente, empecé a creerlo. Aprendí a reconocer las señales tempranas de comportamiento controlador. Y ahora sabía qué buscar. Sabía que interrogar disfrazado de preguntas era señal roja. Sabía que intentos de aislarte de amigos y familia era señal roja. Sabía que hacerte sentir culpable por tener vida propia era señal roja. Sabía que necesitar acceso constante a tu información privada era señal roja. Y con este conocimiento me volví menos vulnerable, porque podía ver el control antes de quedar atrapado en él. Y establecí estándares completamente nuevos. Ya no aceptaba amor que me hacía sentir ansioso. Ya no aceptaba cuidado que me quitaba libertad. Ya no aceptaba compromiso que requería que desapareciera. Mi estándar ahora era simple. Amor real me da paz, me da libertad, me permite ser completamente yo. Y si algo no cumplía ese estándar, no importaba cómo se llamara. No era para mí. También aprendí sobre límites, límites claros y firmes, porque había pasado años sin ellos. Había permitido que otros decidieran qué era aceptable. Pero ahora yo decidía. Y mis límites eran no negociables. No revisas mi teléfono. No decides con quién paso tiempo. No me haces sentir culpable por tener vida propia. No invalidas mis sentimientos. Y si alguien no podía respetar estos límites, simplemente no podían estar en mi vida. Sin excepciones, sin justificaciones. Y algo hermoso empezó a pasar. Empecé a sentir paz. Una paz que no había sentido en años. Porque ya no vivía en constante alerta. Ya no caminaba sobre cáscaras de huevo. Ya no medía cada palabra antes de hablar. Podía simplemente ser. Y esa libertad de ser yo mismo sin temor a repercusiones era indescriptible. Era como respirar profundo después de estar bajo agua durante mucho tiempo. Nadie iba a hacer este trabajo por mí. Nadie. Solo yo podía recuperarme. Solo yo podía reconstruir mi autoestima. Solo yo podía establecer límites. Solo yo podía aprender a reconocer control. Y aunque era trabajo duro, también era empoderador. Porque significaba que mi libertad estaba en mis manos. Que mi futuro no dependía de que alguien cambiara, dependía de que yo cambiara, de que yo creciera, de que yo me fortaleciera, y eso lo podía hacer.
Pero aquí está lo que necesitas entender. Liberarte de una relación controladora no termina cuando sales de ella, porque el control deja marcas, deja patrones, deja miedos, y cada día vas a tener que elegir conscientemente no volver a esos patrones. Cada día vas a tener que practicar tu libertad. Cada día vas a tener que recordarte que mereces respeto. Y eso requiere disciplina. Cada mañana me despertaba con recordatorios conscientes. Hoy voy a confiar en mi percepción. Hoy voy a mantener mis límites. Hoy no voy a dudar de mí mismo. Y algunos días era fácil, pero otros días mi mente me llevaba de vuelta. Me hacía cuestionar si había exagerado. Me hacía recordar los momentos buenos e ignorar los malos. Me hacía preguntarme si debería darle otra oportunidad. Y en esos días necesitaba disciplina para no romantizar el pasado, para recordar la verdad completa, no solo las partes que mi soledad quería recordar. La disciplina también significó reconocer cuando nuevas personas mostraban comportamientos controladores. Y tuve que practicar esto, porque mi patrón viejo era justificar, era darles el beneficio de la duda, era esperar a que empeorara antes de actuar. Pero ahora actuaba temprano. Cuando alguien mostraba la primera señal de comportamiento controlador, lo nombraba. Y si no cambiaba, me alejaba, sin segundas oportunidades, sin explicaciones largas. Simplemente reconocía que no era seguro y creaba distancia. También practiqué mantener límites incluso cuando era incómodo, porque había estado condicionado a ceder, a complacer, a evitar conflicto a toda costa. Pero ahora entendía que conflicto no siempre es malo. A veces conflicto es necesario para proteger tu paz. Así que cuando alguien cruzaba un límite, yo lo señalaba, claramente, firmemente, y si insistían, me iba, sin culpa, sin segunda adivinación, porque mis límites eran mi responsabilidad mantener. Desarrollé rituales que me ayudaban a mantenerme centrado. Cada noche escribía en un diario. Escribía sobre situaciones donde me había mantenido firme, donde había confiado en mi percepción, donde había honrado mis límites. Y leer esas entradas me recordaba mi progreso. Me recordaba que estaba construyendo algo nuevo, que estaba recuperando mi poder, y eso me daba fuerza para continuar. La disciplina me enseñó que libertad requiere vigilancia constante, porque el mundo está lleno de personas que intentarán controlarte de formas sutiles. Jefes, amigos, familia, parejas potenciales, y necesitas estar atento. Necesitas reconocer los patrones, necesitas mantener tus límites, no desde paranoia, sino desde amor propio, desde compromiso con tu propia paz. Hubo momentos donde fallé, momentos donde cedí cuando no debía, momentos donde ignoré señales rojas, momentos donde mi viejo patrón fue más fuerte que mi nueva disciplina, y en esos momentos tenía que decidir. Podía castigarme, o podía tratarme con compasión, aprender y ajustar. Elegí la compasión, porque entendí que cambiar patrones de toda una vida no sucede perfectamente, sucede progresivamente, y cada día que elegía mi libertad sobre control era progreso. Y con el tiempo algo cambió. La disciplina dejó de sentirse como trabajo y empezó a sentirse como naturaleza. Mantener límites dejó de ser difícil y se volvió automático. Confiar en mi percepción dejó de requerir esfuerzo consciente y se volvió instinto, porque había construido una nueva identidad. Ya no era alguien que permitía control, era alguien que valoraba libertad. Y esa identidad guiaba mis acciones más efectivamente que cualquier esfuerzo consciente. Y entonces llegó el momento donde me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Estaba en una situación donde alguien intentó controlarme, sutilmente, usando las mismas tácticas que solían funcionar conmigo. Y mi respuesta fue inmediata, sin duda, sin segundo cuestionamiento, sin culpa. Simplemente dije, eso no va a funcionar conmigo. Y me alejé. Y en ese momento supe que había renacido, que era una persona completamente diferente, que había recuperado mi poder. Ahora vivo con una claridad que no tenía antes. Puedo ver control inmediatamente. No importa cómo se disfrace, no importa cuán sutilmente se presente. Lo veo, lo nombro y lo rechazo. Y eso me ha dado una libertad que no sabía que era posible. Libertad de ser completamente yo, sin miedo, sin necesidad de complacer, sin caminar sobre cáscaras de huevo. Las relaciones en mi vida ahora son completamente diferentes. Son basadas en respeto mutuo, en libertad mutua, en apoyo mutuo. No hay control,
No hay manipulación, no hay juegos, hay honestidad, hay espacio para ser quien soy, hay celebración de mi individualidad en lugar de intento de cambiarla. Y eso es lo que amor real se siente. Y ahora que lo sé, nunca más voy a confundirlo con control. Y lo más hermoso es que ahora puedo ayudar a otros. Puedo ver cuando alguien está experimentando lo que yo experimenté. Y puedo ofrecer perspectiva. Puedo nombrar lo que están viviendo. Puedo validar su percepción cuando todos les dicen que están exagerando. Puedo ser el reflejo que me hubiera gustado tener cuando estaba en eso. Y hay poder en usar tu dolor para ayudar a otros, en convertir tu herida en sabiduría que puedes compartir. Si estás donde yo estuve, si estás cuestionando si lo que experimentas es amor o control, quiero que sepas algo. Confía en tu instinto. Si algo se siente como control, probablemente lo es. No importa cómo se llame. No importa cómo se justifique. Si te quita libertad, si te hace dudar de ti mismo, si requiere que desaparezcas, no es amor. Es control, y mereces mejor. Y salir no es fácil. Va a requerir valentía. Va a requerir que confíes en ti mismo cuando todo te ha enseñado a no hacerlo. Va a requerir que establezcas límites que nunca estableciste. Va a requerir que estés solo mientras reconstruyes. Pero del otro lado está algo hermoso. Está tu libertad. Está tu paz. Está tu vida auténtica. Y vale cada momento difícil. No esperes que la persona controladora cambie. No va a cambiar porque tú lo pidas. No va a cambiar porque amenaces con irte. Solo va a cambiar si tiene razones propias y hace trabajo profundo. Y mientras esperas eso, estás perdiendo tu vida. Estás perdiendo tu paz. Estás perdiendo quién eres. Y eso es precio demasiado alto. La soledad no destruye, te forma. Los momentos donde estás solo recuperándote. Los momentos donde reconstruyes tu autoestima. Los momentos donde aprendes a confiar en ti mismo de nuevo. Esos momentos te forman en alguien que nunca más permitirá ser controlado. En alguien que reconoce su valor. En alguien que vive libre. Nadie va a liberarte. Solo tú puedes hacer eso. Y sí, da miedo. Da miedo soltar lo familiar. Da miedo estar solo. Da miedo confiar en ti mismo cuando te han enseñado a dudar. Pero lo que da más miedo es quedarte. Es desperdiciar tu vida bajo control de alguien más. Es llegar al final y darte cuenta de que nunca fuiste libre. Eso es verdaderamente aterrador. Tu libertad está esperando, no en encontrar una relación perfecta, sino en liberarte de la que te controla, en sanar, en crecer, en convertirte en alguien que valora libertad sobre falsa seguridad. Y cuando haces eso, todo cambia, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, atraes diferente, vives diferente, amas diferente. Así que si este mensaje te resonó, suscríbete y escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque escribir es declarar tu compromiso con tu cambio. Porque poner palabras a tu realización la hace real. Y tú mereces libertad. Mereces amor que no controla. Mereces vivir sin miedo. Este canal es para quienes están cansados de ser controlados. Para quienes están listos para recuperar su poder. Para quienes entienden que amor real da libertad, no la quita. Para quienes siguen firmes, incluso en soledad. Incluso cuando otros no entienden. Incluso cuando el camino de libertad significa soltar lo que pensaban que era amor. Tu renacer comienza cuando reconoces el juego. Cuando dejas de llamar amor a lo que es control. Cuando decides que tu libertad no es negociable. Y luego viene el trabajo. El trabajo de salir. El trabajo de sanar. El trabajo de reconstruir. Pero cada paso vale la pena. Porque te lleva a algo que no tiene precio. Te lleva a tu libertad. A tu paz. A tu vida auténtica. Bienvenido a tu libertad. Bienvenido a tu poder. Bienvenido a una vida donde nadie te controla. Donde eres completamente tú. Donde amor significa libertad, no jaulas. Tu renacer empieza ahora, cuando decides que nunca más vas a confundir control con amor, que vas a reconocer el juego y que vas a vivir libre, completamente libre, como siempre debiste ser.